Bueno, amigos y amigas, hay un hecho que pasó relativamente desatendido, pero que tiene mucha relevancia, muchísima relevancia, y es que Estados Unidos presentó su doctrina de seguridad nacional para este año, ¿no? Ajá. Para el 20, para el año que viene, digamos. 2026. Ya, exactamente. Con sus nuevas estrategias. Y es muy importante entender lo siguiente, que es que le vuelve a dar un lugar muy destacado a Latinoamérica, como que recupera la esfera de influencia que había perdido Estados Unidos en Latinoamérica, lo pone en el foco central y los dos ejes que están escritos son la coerción y el consentimiento. En el caso de Argentina es el consentimiento, en el caso de otros países intentará Estados Unidos a través de la coerción. Pero este documento es realmente muy relevante porque tiene que ver con cómo se va a manejar Estados Unidos en la región, algo que ya venimos viendo, por supuesto, que ya venimos notando, de cómo le está dando una relevancia que durante décadas Estados Unidos no le dio a Latinoamérica, ahora se la está dando y eso es malo. Claro. Arranquemos con el spoiler alert. Eso es malo porque está directamente vinculado con los intereses de los Estados Unidos. En ese contexto es que se inscribe la amenaza latente de un ataque de Estados Unidos a Venezuela, que está ahí todo el tiempo presente, dando vueltas. Puede ser que termine siendo un ataque a blancos específicos, a algún lugar militar, a algún laboratorio, entre comillas, de drogas, porque después hay que corroborar que lo sea. Pero incluso Trump esta semana no descartó alguna operación militar en tierra, independientemente de que después la vaya a llevar adelante o no. Quiero traer esto y desarrollar un poco el caso de Venezuela porque está íntimamente ligado con este documento que presentó esta semana Estados Unidos y que pone de vuelta a Latinoamérica en un lugar central dentro de su política exterior de influencia y defensa. Piensen que en la zona del Mar Caribe hay más o menos 15.000 efectivos desplegados con múltiples medios. El 25% de la Armada de los Estados Unidos está operando ya en el Mar Caribe. Imagínense el despliegue que hay ya ahí. Entre ellos está un portaaviones. El portaaviones es el Gerald Ford, que tiene 90 aviones de combate. Claro. Solamente ese portaaviones. Tranqui. Piensen que todo Latinoamérica no llega a 90 aviones de esa tecnología. Okay. Sí, tiene más aviones toda Latinoamérica, pero de esa tecnología toda Latinoamérica no tiene. Estados Unidos lo tiene solamente en un portaaviones. Muchos especialistas, estuve leyendo mucho sobre el tema y consultando bastante esta semana, indican que semejante despliegue, que genera mucho gasto, muchísimo gasto, indican que algo va a pasar, porque es muy costoso tanto despliegue como para que no pase nada. El argumento que está usando Estados Unidos, ustedes ya lo conocen, es un argumento completamente falaz, que es el de la lucha contra el narcotráfico. Más específicamente lo denominan como narcoterrorismo. Atención con esto, ¿no? En el medio de esto, ambos presidentes confirmaron que hubo una llamada, ¿no? Lo confirmó Maduro y lo confirmó Trump. Y a posterior de esa llamada, Estados Unidos declaró al Cartel de los Soles una organización, acá viene la palabra clave, narcoterrorista, y dijo que está liderada por Nicolás Maduro y que la integran militares venezolanos y servicios de inteligencia. Hay toda una narrativa construida en base a esto que la verdad no hay mucha evidencia. De hecho, el propio New York Times dice, el Cártel de los Soles no es una organización literal, sino una figura retórica. Es una referencia burlona de hace 3 décadas a la insignia del sol que portan los generales venezolanos y a los oficiales militares corrompidos por el narcotráfico. Una cosa es que haya muchos militares venezolanos corrompidos por el narcotráfico. Otra cosa es que exista el Cartel de los Soles como tal y que sea una organización narcoterrorista liderada por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro será muchas cosas, muchas de ellas malas, pero es difícil entender que sea el líder de una organización narcoterrorista. Pareciera mucho más que va en línea con una cuestión de carácter conceptual y jurídico que emula lo que hizo Bush, ¿se acuerdan? Con la guerra contra el terrorismo, que le permitió, entre otras cosas, hacer el desastre que hicieron en Irak, en Afganistán y demás. Porque hablaban de que tenían armas de destrucción masiva. En Irak. En Irak, armas que jamás encontraron. Nunca tuvieron. Nunca, después reconocieron que no estaban. Claro, no estaban, no Pero existían. bueno, le daba, en ese momento le daba el sustento jurídico para poder hacer lo que hicieron. Bueno, acá pareciera que están buscando lo mismo con la cuestión del narcoterrorismo y la posibilidad de un inminente ataque a Venezuela. Ojo con esto, ¿no? Porque además tal vez, teniendo en cuenta esta publicación reciente de la seguridad estadounidense que les acabo de contar, sumado a la amenaza con Venezuela, bueno, tal vez estamos a las puertas de una ola de agresiones sin precedentes
de Estados Unidos en Sudamérica. Si no te alineás, te puedo bombardear, claro. Ponele, ¿no? Digo, no hay que descartarlo. Por supuesto que lo del narcotráfico es una excusa, ¿no? Esta semana, además, es la misma semana en la que Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que estaba en los Estados Unidos cumpliendo una condena de 45 años de prisión por narcotráfico. Ok, y lo indultó. Y lo indultó. O sea que se ve que no es tan preocupante el tema del narcotráfico, sino no se entiende el indulto para Juan Orlando Hernández, que era un delincuente condenado. Delincuente condenado. Trump, en estos días, dejó en claro que hay dos alternativas respecto a Venezuela. Una es, o Maduro se va, Claro. se raja, Chau. o la otra es Estados Unidos empieza a atacar infraestructura contra, entre comillas muy grandes, el narcoterrorismo. Pero Trump tiene un problema ahí, y es que, por ejemplo, no lograron el quiebre de las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿no? Digo, Estados Unidos, la CIA, Trump esperaban un quiebre al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso no ha pasado. En el camino, Estados Unidos asesinó a 87 personas en lo que muchos países, incluso aliados de Estados Unidos, consideran ejecuciones sumarias en el Mar Caribe. Claro. Que es básicamente estos ataques a lanchas rápidas que dicen los militares estadounidenses llevan cocaína que va hacia los Estados Unidos. Bueno, hasta ahora no presentaron nunca pruebas de eso, simplemente mataron gente que iba en estas lanchas. Nunca mostraron una sola evidencia de que se tratan de narcos. Y además, otra cosa, el delito, digamos, el derecho internacional no habilita que hagan esto, que están haciendo, y de hecho, en el propio Estados Unidos, la pena máxima por narcotráfico no es la pena de muerte. Claro. Que igual esto no es una pena de muerte porque no hay un juicio, es una ejecución sumaria. En Estados Unidos, el delito máximo por narcotráfico es 30 años de prisión. Claro. ¿No? Así que digo esto. No tiene marco, ni siquiera marco legal. No. Tiene el accionar. Bueno, de hecho, por eso, Juli, llegaron. Esta semana fue interesante porque dos de estas ejecuciones sumarias, dos casos, llegaron al Congreso estadounidense por un ataque donde murieron 11 personas. Dos habían quedado vivas, pero luego fueron rematadas en lo que fue este primer ataque. El primer ataque de todos fue el 11 de septiembre. Y dos personas quedaron vivas, quedaron naufragando y fueron rematadas. Claro. Entonces, lo que el Congreso está haciendo es, citó a un almirante, a Jack Bradley, almirante importante de los Estados Unidos, para averiguar si los sobrevivientes estaban naufragando y los mataron, lo cual sería un crimen de guerra. Claro. Pero encima, la orden la habría dado el propio secretario de Defensa, ahora viste que le pusieron secretario de guerra, que se llama Pete Hegseth. Si ustedes lo llegan a seguir en Twitter, se van a dar cuenta que es un halcón cruzado total, ¿no? Porque dice básicamente, vamos a ir matando gente, le chupa todo huevo. Bien. Pero el Congreso de Estados Unidos está averiguando si Pete Hegseth cometió un crimen de guerra porque dio la orden de matar a estas personas que estaban naufragando. Y está esto en el Congreso de los Estados Unidos. De hecho, el manual del derecho de guerra del Departamento de Defensa dice: las órdenes de disparar contra náufragos serán claramente ilegales y pueden desobedecerse. Lo dice el propio manual de derecho del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Ibas a preguntar algo, Doc? No, me pensaba en esto, digo, que es lo que estabas comentando, que, o sea, obviamente al narcotráfico hay que atacarlo, obviamente hay que desactivarlo y demás. Con toda esa maquinaria de guerra que tiene Estados Unidos y demás, es más fácil interceptar algo que simplemente aniquilarlo. Digo, Sí. ahí también hay una elección de una manera de actuar. Y algo que en su momento le llamó la atención, me acuerdo a Fede Simonetti, con quien hago un programa de desayuno intermitente en Blender en la mañana, cuando Estados Unidos comienza a acercarse este último tiempo a Argentina, a básicamente ayudar a Milei para las últimas elecciones, Trump desliza varias veces el peligro de que Argentina se convierta en un Estado fallido. Conclusiones que ellos sacan del culo del mundo Sí. y que señalan, o sea, digo, esto que le hacen a Venezuela, tranquilamente, en algún momento, te lo pueden hacer a vos, nosotros Argentina, o sea, porque ¿de dónde saca él que somos un Estado fallido? ¿Cuál Sí. es la conclusión para señalarnos como un Estado fallido con una potencialidad quizás de cualquier cosa? Si también acusan a Venezuela de ser casi una nación narcoterrorista. Bueno, lo curioso también es que el 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos ingresa por México. Y que prácticamente no hay exportación de droga desde Venezuela a los Estados Unidos. Pero bueno, Venezuela es una vieja obsesión de Trump. De Sí. hecho, el último secretario de Defensa, Mark Esper, que fue el secretario de Defensa de Trump en la primera presidencia, cuando se fue, publicó un libro de memorias de 748 páginas. Y el país más nombrado ahí es Venezuela, más que el resto de toda Latinoamérica. Y ahí tenía Trump su obsesión. Bueno, ahora volvió.
con todo. En aquella oportunidad Trump también quería derrocar a Maduro, lo frenaron los gobiernos de la región y también sectores internos de los Estados Unidos. Y ahora volvió. Pero ahora hay, para cerrar este comentario sobre si hay o no un inminente ataque posible de Trump a Venezuela, hay un debate en los Estados Unidos. Por un lado, militar. Tenés una grieta entre los militares estadounidenses que es bastante evidente, que publica The New York Times, The Washington Post y demás. De hecho, Alvin Hoxley, que es era el jefe del Comando Sur, había venido 2 veces a Argentina, renunció en un hecho inédito porque se retiró antes de cumplir año, cuando por lo general los jefes del Comando Sur duran siempre 3-4 años en el cargo. Renunció y dejó saber que renunciaba porque no estaba de acuerdo con las acciones en el Mar Caribe. Es decir, ahí te marca la grieta en los militares estadounidenses. Después también tenés al secretario de Guerra, a Hexet, y también a Marco Rubio, del Departamento de Estado, que quieren avanzar, quieren hacer algún tipo de intervención en Venezuela, pero después tenés mucha oposición en el Congreso de los Estados Unidos y también, como yo decía recién, dentro de las Fuerzas Armadas. Y después no tenés apoyo por ahora de los socios internacionales, ¿no? Reino Unido dejó de compartir información de inteligencia en el Mar Caribe, también Canadá. Francia declaró que los ataques violan el derecho internacional y así. Después hay una encuesta que publicó CBS hace poco. El 70% de los estadounidenses está en contra de una intervención militar. Y por último, esto también se da en un momento donde Trump no tiene una buena imagen. 55% desaprueba el gobierno de Trump y 41% lo aprueba. Bueno, nada, esto para señalar algunas cuestiones y mostrar que en la misma semana donde se publica esta nueva doctrina de seguridad nacional con un foco puesto en Latinoamérica como no ponía Estados Unidos hace mucho tiempo, Trump amenaza y tiene la latencia esta de poder atacar Venezuela.